Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos con un nuevo video tutorial en donde nos convoca, ¿no? De alguna forma simbólicamente Maxi Sosa, que nos envía un par de oraciones, ¿sí? Oraciones que son oraciones complejas, ya no son simples, ya no son coordinadas, sino que estas son complejas, no es decir que son subordinadas que pueden ser sustantivas, pueden ser adjetivas o pueden ser adverbiales, ¿sí? Bueno, vamos con la primera oración. La primera oración dice de la siguiente manera: el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía ni leer ni escribir. Yo cuando tengo presente oraciones, en este caso subordinadas, lo que tengo que buscar primero son los verbos, como siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque un verbo seguramente es de la proposición subordinada y otro verbo debe ser seguramente de la oración principal. Vamos a tener entonces un verbo de la oración principal y otro verbo de la proposición subordinada. Vamos a ver, dice: el hombre más sabio que he conocido. Muy bien, ahí tenemos uno que he conocido, que viene a ser una frase verbal. En toda mi vida no sabía. Acá tenemos el otro, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de que uno de los dos está acompañado de el encabezador. En este caso, aquí está el encabezador. Entonces, el que está más cerca del encabezador seguramente es el verbo de la proposición subordinada. El encabezador, no se olviden de que es el que le va a dar inicio a la proposición subordinada, es decir, de que ahí da inicio la proposición subordinada. Y voy a tener que leer la oración para entender, para saber a dónde finaliza la proposición subordinada. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida, se dan cuenta de que ahí finaliza, no sabía ni leer ni escribir. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el verbo de la proposición subordinada y cuál es el verbo de la oración principal. Ahora le preguntemos al verbo de la oración principal para poder separar en sujeto y en predicado. Dice: el sabio de mi vida no sabía ni leer ni escribir. ¿Quién no sabía ni leer ni escribir? El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida. Entonces, todo esto, hasta vida, es sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Lo vamos a marcar. En este caso, es un sujeto expreso simple, ¿sí? Vamos a analizar primero el sujeto y después vamos a pasar con el predicado. En el sujeto tenemos el modificador directo, hombre, que es el sustantivo núcleo, más preposición nexo subordinante, sabio, sustantivo núcleo. Fíjense ustedes, ¿sí?, de que ya he analizado lo que está fuera de la proposición. Acá sabemos que todo esto es la proposición subordinada. Acá le vamos a colocar proposición subordinada. Ahora, ¿qué tipo de proposición subordinada es? En este caso, fíjense ustedes que el encabezador, que está, ¿sí?, es antecedente, su antecedente es el sustantivo sabio, ¿sí? Entonces es mucho más, ¿sí?, que evidente de que estamos en presencia de una proposición subordinada adjetiva. Proposición subordinada adjetiva que tiene la función de modificador directo, ¿sí? Proposición subordinada adjetiva con función de modificador directo. ¿Por qué? Porque es el modificador directo de sabio, ¿sí?, en este caso. Ahora, no nos olvidemos de que estamos en presencia nosotros de otra construcción mucho más grande, ¿sí?, que viene a ser el modificador indirecto del sustantivo nombre. Entonces, hay un modificador directo que dentro de ese modificador indirecto se encuentra la proposición subordinada adjetiva con función de modificador directo, ¿sí? Ahora podemos pasar a analizar el predicado. Tenemos el no,
que es un circunstancial de negación, ¿sí? Y después tenemos ni leer ni escribir. En el caso, por ejemplo, del ni, estamos en presencia de un nexo coordinante. Leer está funcionando como núcleo, este ni también es un nexo coordinante y escribir también es núcleo. Tomen en cuenta que leer y escribir en este caso son verboides que están en infinitivo, ¿sí? Los verboides en infinitivo funcionan como verbo por su matiz verbal, pero también como sustantivos, por eso cumplen la función de núcleo, es decir que acá están sustantivando, ¿sí? Cumplen la función de núcleo. Ni leer ni escribir es un objeto directo, porque ¿qué es lo que no sabía el hombre más sabio? Ni leer ni escribir. El hombre más sabio no lo sabía. ¿Se dan cuenta cómo podemos ahí inmediatamente reemplazar la construcción por una forma pronominal adelante del verbo? Bueno, ahí terminamos con la primera, vamos con la que sigue. Hola chicos, bueno, continuamos, ¿sí? Con la segunda oración que Maxi, ¿sí? Con Maxi Sosa, que le mandamos un saludo a Maxi y mucha fuerza por el estudio, nos ha dejado, ¿sí? Esta oración, como ustedes verán, es mucho más amplia, es mucho más larga. Esta oración tiene dos proposiciones subordinadas, ¿sí? Incluidas dentro de la oración principal y cada una distinta de la otra. Ahora, quiero hacer una aclaración. El solo hecho de que sea una oración grande no significa de que sea más complicada. Al contrario, soy un convencido de que cuanto más grande la oración es mucho más fácil poder analizarla. Vamos, a ver, veamos. Dice, primero hay que leerla. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños. Muy bien. Ahí la tenemos ya a la oración formulada, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es separar los núcleos verbales, ver cuáles son los núcleos verbales. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido, ahí tengo uno, de este mundo yo era, ahí tengo otro, un hombre hecho. Llegué a comprender, ahí tengo otro núcleo verbal, que la abuela también creía, ahí tengo otro núcleo verbal, ¿sí? En los sueños. Muy bien, ya los tengo identificados. Ahora es importantísimo, chicos, de que aprendan lo que son los encabezadores, ¿no? Porque es ahora el momento en el cual ustedes tienen que identificar los encabezadores cuando lean la oración, que se les va a hacer mucho más fácil. Muchos años después, cuando, acá tengo un encabezador, mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que, acá tengo otro encabezador. Los encabezadores son los que te van a decir dónde se inicia la proposición subordinada, ¿sí? Entonces, acá empieza la proposición subordinada de uno y acá empieza la del otro. Veamos dónde termina esta. ¿Cómo nos damos cuenta? Leyendo, siempre leyendo la oración. Cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, ahí llegué a comprender que la abuela también, ella creía en los sueños. Perfecto, termina ahí. Entonces, se van a dar cuenta ustedes de que esta primer proposición subordinada tiene dos verbos, había ido y era, mientras que la segunda proposición subordinada tiene un solo verbo y la oración principal tiene un verbo, que en este caso es llegué a comprender. Muy bien, ya tengo identificado cuáles son los verbos, ahora separemos el sujeto y predicado. ¿Quién llegó a comprender muchos años después de que la abuela también creía en los sueños? Yo. Entonces estamos en presencia de un sujeto tácito. Eso significa que todo en la oración es predicado y es predicado verbal simple. Le vamos a poner todo: predicado verbal simple, predicado verbal simple, predicado verbal simple. ¿Por qué simple? Porque tiene un solo verbo, ¿sí? Y el sujeto es tácito, yo.
porque yo muchos años después llegué a comprender eso. Vamos a analizar la oración. Tenemos muchos años después, que muchos años después es un complemento circunstancial ¿de qué? De tiempo. ¿Sí? Cuando llegué a comprender, muchos años después. Ahí tenemos el circunstancial de tiempo. Tenemos que ver qué tipo de proposición subordinada tenemos acá. ¿Sí? Este tipo de proposición subordinada vamos a ir analizando. A ver, adjetiva no es. ¿Por qué? Porque su antecedente no es un sustantivo. Sustantiva tampoco es. ¿Por qué? Porque dentro de las sustantivas no hay encabezador cuando. Entonces es adverbial. Dentro de las adverbiales recuerden que tenemos el primer grupo y el segundo grupo. ¿Sí? Las del primer grupo, ¿sí? Tenemos las que son circunstanciales, y las del segundo grupo son las triple C, concesivas, consecutivas y condicionales. ¿Sí? Dentro de esas, entonces esta es una proposición subordinada adverbial del segundo grupo, y estas son de simultaneidad. ¿Sí? Entonces la primera proposición subordinada es una proposición subordinada adverbial del segundo grupo, simultaneidad. ¿Sí? Ya teniendo eso, ya podemos pasar, porque no hay nada más para analizar en la oración principal. Pasamos a la segunda proposición subordinada. ¿Sí? Esta segunda proposición subordinada tiene el que. Ojo, porque el que puede aparecer en cualquiera de las tres proposiciones subordinadas incluidas. Pero en este caso fíjense que el antecedente no es un sustantivo, entonces no es adjetiva. ¿Sí? Tampoco es adverbial, entonces tiene que ser sustantiva. Dentro de las sustantivas, ¿sí? Yo tengo que ver qué construcción tiene por núcleo un sustantivo. En este caso dice: llegué a comprender que la abuela también ella creía en los sueños. ¿Qué es lo que yo llegué a comprender? Que la abuela también ella creía en los sueños. Entonces esta es una proposición subordinada sustantiva con función de objeto directo, porque responde a la pregunta ¿qué es lo que? Bueno, chicos, ahí tenemos ya el análisis hecho de las dos oraciones, ¿sí? Ya seguramente en algún otro tutorial podremos volver a seguir analizando para que les sirva de guía y de ejemplo a cada uno de ustedes. No se olviden, por favor, de activar la campanita, de poner me gusta y de suscribirse a mi canal para que pueda seguir subiendo material. Un gusto, chicos, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.